Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos con nuestra jornada de puertas abiertas. Hoy nos compete lo que anunciamos ayer, pero por un problema de internet, aquí estamos de nuevo, que es nuestro vivo del Día del Vacunador, efeméride del 26 de agosto, y que hoy lo conmemoramos junto a nuestra invitada Sara Mansur. Para nosotros Sarita, amiga de la casa, amiga personal, y que estamos con muchísimas ganas de verla, así que ahí le vamos a hacer salud para que podamos compartir pantalla y hacer nuestra charla en vivo sobre vacunas, por qué son importantes, el plan vacunatorio de la Argentina, entre muchas otras cosas más. Hola Sarita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien hoy? ¿Me ves? Hoy de 10, ayer no era el día, parecía que todo se había confabulado para estar en contra, pero hoy es el día, así que bueno, vamos por todo, como dicen, Como dicen los chicos. como dicen los chicos, vamos a hablar de vacunas. Así es, ese es el tema que nos compete. Pero bueno, ayer dije tantas veces la introducción que pareciera que hoy eh, no hace falta, Si querés, pero nos olvidamos de que la gente no lo vio, ni lo escuchó, ni nada. Así que me voy a tomar un ratito, si te parece, Sari, mientras acomodo esto, que ahí está, porque si no me toma como yo me muy, voy a dejar de que no mucho sale la techo. cara. A ver, ahí Dale, está, ahora sí. ya Perfecto. estamos. Ahí está. Bueno, estamos hoy con nuestra invitada de lujo, la doctora Sara Mansur. Le anticipamos ayer, lo anticipamos hoy, que íbamos a tener este hermoso encuentro con ella. Para mí, en especial, como les decía ayer, no sé quién lo habrá podido escuchar y quién no, así que lo voy a decir con el mismo amor que lo digo siempre. Es como mi segunda mamá, mi mamá adoptiva de Córdoba. Así que feliz de tenerla hoy aquí conmigo, con nosotros y que me apoye en esta charla por la cual la convoqué. La conocí en un aspecto de mi vida de iniciación profesional en la carrera que había elegido cuando me vine a vivir a Córdoba. Yo soy de Río Cuarto, ella estoy aquí en Córdoba, y desde que la conocí no la solté más y ella a mí tampoco, así que es un amor mutuo. Pero hoy la convocamos más allá de este hermoso sentimiento, que me encanta poder decirlo, por una cuestión médica, por un tema tan en boga de todo el mundo, y que también tiene como otro contexto un poquito más grande, que hoy lo anticipábamos, de hablar desde lo que es una vacuna en sí misma hasta llegar a la situación que tenemos hoy, donde tenemos una nueva grieta en la sociedad de por qué me vacuno o no me vacuno, que eran una de las cosas que le preguntábamos al público a lo largo de todo el día con las interacciones en nuestras stories, que nos pusieran preguntas para hacerte. Tenemos algunas acá anotadas que nos hizo el público, así que también te las vamos a hacer, que querían saber. Y para mi sorpresa, el 100% votó que sí se ha vacunado de nuestros participantes, seguidores de nuestra cuenta de Capacitaciones Urban. Así que para mi sorpresa no hay grieta de nuestro lado. Ya vamos a ver qué pasa en el común de la gente y a qué se debe esta gran discrepancia de opinión y decisión al momento de vacunarse o no contra este virus que todavía nos acecha en Argentina a modo de pandemia. Sarita, ¿querés contarles un poquito a la gente quién sos vos, a qué te dedicas y demás? Así damos como un marco inicial a la charla y después entramos a las preguntas. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sara Mansur, soy médica, especialista en medicina nutricional, me dedico fundamentalmente a hacer diabetología. Primero hice la especialidad de clínica médica y luego hice medicina nutricional y luego hice los posgrados de diabetología. Eso es en la parte asistencial y en la parte docente soy profesora de anatomía y fisiología de la carrera de nutrición, donde me conoció hace muchos años y que yo también adopté como hija, y esas palabras que me dedicó de cariño, ahí es el sentimiento de cariño que yo siento hacia Lore. Además soy profesora de fisiología en la carrera de medicina de Villa María. Villa María es una universidad nacional que desde el 2015 tiene su carrera de medicina. Qué bueno. Así que desde el 2016 yo estoy allá. Y he sido investigadora del Instituto de el ILAIM, que es el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Médicas,
donde se hacen estos estudios multicéntricos donde se prueban nuevas medicaciones. Entonces ahí podemos hablar de cómo son las bases que se hace para que un medicamento sea aprobado en la Argentina por el ANMAT. Previamente se aprueba en la EMA, que es la Asociación de Medicamentos Europea, y también se aprueba en la FDA, que es la americana. Generalmente es así, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero bueno, ahí se aprueban para que pueda ser utilizado a nivel comunitario. Qué interesante, Sarita, este marco. Bueno, te felicitamos por todo tu trayecto, que en realidad está muy resumido para lo grande que realmente sos, porque les cuento que es mucho más. Ella se habla chiquita porque se ve chiquita, porque somos todas, las dos somos de envase pequeño, pero es una mujer de luz y la verdad que es una erudita en un montón de aspectos, en un montón de espacios en los que ella no ha mencionado y que yo sí conozco. Ha dirigido un montón de tesis, ha acompañado a grandes especialistas, como por ejemplo cuando también trabajabas en el CEOM, que era un gran centro de investigación en Córdoba y que hizo muchos aportes desde la salud de la mujer, la parte endocrinóloga y todo lo que aportaste ahí, que ha sido más que importante con María Rosa. Y en el y que han sido mi maestro, y con el doctor Giraudo, y bueno, mi papá, que también ha sido médico, ¿no? Exacto. Bueno, ¿ves lo que te digo? en la pseudo charla fantasma de ayer hablamos mucho de tu papá y por qué vos sos médica hoy, entonces como que parece que lo dijimos, pero no, es como un déjà vu cibernético, porque el papá de Sarita es el gran doctor Mansur, que todo el mundo conoce aquí en Córdoba y también lo conocen en todo el país. Y como que habías elegido la carrera de medicina porque te resultaba fácil, porque era como tu día a día desde pequeñita, o sea que estuvo bueno. Era mi día a día, yo escuchaba todas las conversaciones médicas de mi papá con mis amigos, con sus amigos, no con los míos, con sus amigos, escuchaba, sabían venir estudiantes a casa a pedirle prestado libros, o viste, eran ayudantes de alumnos o médicos de la cátedra, entonces escuchaba, y me resultaba muy fácil todo lo que era medicina. En realidad yo descubrí realmente la vocación cuando empecé a cursar las materias clínicas en las cuales estaba en los hospitales delante de un paciente. Claro. Y eso, ya ahí supe realmente que quería ser médica. Lo demás fue porque, bueno, era lo más fácil, digamos. Estaba ya en el ambiente, me resultaba fácil, me gustaba. No es que no me disgustara, pero podría haber quizás elegido otra carrera y a lo mejor me hubiera ido bien, ¿no? Pues son cosas de la vida. Yo creo que cuando vos sentís que te gusta y que te va bien, entonces como un poco la vocación es esas dos cosas mezcladas, ¿no? Te gusta y te va bien. Así que bueno, así acá estamos. Nuestra gran con muchos Sarita. años. Y después de los años me río porque la foto que pusiste es una foto de hace 15 años atrás, o sea que estaba morocha y con 15 años menos y con muchos kilos menos. Que no se note, estás hermosa así, ayer, hoy, mañana, siempre. Querida Sarita, bueno, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos nosotros, que ya habíamos armado como una esquemita para consultarte en general sobre la temática, y también las que tenemos acá anotadas de lo que fue la encuesta hoy, donde la gente fue poniendo en la cajita de preguntas. Mientras tanto, los que están viendo, les vamos a pedir que abajo a la derecha hay un corazoncito. Si lo van apretando, eso hace que aparezca como una lluvia de corazones para nosotras, tipo rating, se llama de lo que es Instagram, y más personas se enteren de que estamos haciendo este vivo, que hoy sí lo pudimos hacer y acá estamos. Yo obviamente me puse hoy un filtro que parece que hubiese tomado todo el sol de Latinoamérica, porque no me estaban dando muy bien el arito de luz, así que por eso no es que tengo este color, no, todavía no. Suelo tenerlo porque soy trigueñita, pero es un filtro agregado, Sarita. Está bien. Bien, vamos con la primera pregunta. Dale. ¿Qué es una vacuna? ¿Y para qué sirve? Bien.
Bien. En realidad, una vacuna trata de imitar lo que produce una enfermedad en nuestro organismo. En realidad, una medicación que trata de que el organismo adquiera defensas contra una enfermedad específica. Y entonces quiero aclarar primero una cosa, ¿cómo nosotros tenemos defensas? ¿No? Supongamos que viene un microorganismo, puede ser una bacteria, un virus, una toxina, cualquiera de esas de estos agentes patógenos porque producen la enfermedad, ingresa a nuestro organismo y hay barreras de defensa. Se ingresa por la nariz, tenemos unos pelitos y tenemos moco, las secreciones digestivas, la piel, todos son mecanismos de defensa. Pero también hay células sanguíneas que nos defienden de estos agentes. Esas células sanguíneas van a tratar de fagocitarlo, es decir, de comerlo, de destruirlo, de aislarlo, y al destruirlo, unas células que se llaman presentadoras de antígenos, fracciones, lo presentan a otro tipo de células que se llaman linfocitos. Los linfocitos tienen dos características, son específicos, es decir, reconocen un agente patógeno y lo destruyen muy eficazmente y tienen memoria. Bien. Es decir, que si me vuelvo a enfermar, yo estoy preparada para que antes que invada el organismo lo ataque. El famoso malo conocido. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, de dos maneras, forma anticuerpos, que son proteínas que destruyen estos agentes patógenos, y hay células que directamente atacan al agente patógeno, lo envenenan y lo hacen estallar. Bien, súper claro. Así de efectivo. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Es tratar de inocular el virus, la bacteria muerto, o una forma leve o un fragmento para despertar esta reacción de los linfocitos, generar anticuerpos y generar células linfocíticas que atacan directamente. Perfecto. Eso es una vacuna. Bárbaro. Es clarísimo. Entonces, de esa manera derribamos el primer mito, digamos, que era una de las preguntas que tenemos acá en la agenda para hacerte, donde es verdad que la vacuna nos genera inmunidad 100%, o sea, si yo me pongo una vacuna, esa enfermedad no me la voy a agarrar ni por casualidad, ni me va a pasar nada. En general, las vacunas necesitan refuerzo. Bien. Si vos ves el calendario, hay la triple viral. A los 2, 4, 6 meses en el recién nacido, después refuerzo en distintos años. La mayoría necesita refuerzo. ¿Por qué? Porque al ser pequeñas dosis, atenuadas o fragmentos, la formación de la memoria se va disminuyendo con el tiempo. Esta memoria en anticuerpos y en linfocitos. Y lo que necesitamos es hacerles recordar. Si ustedes estudian, si ustedes leen una vez, se acuerdan de algunas cosas. Si leen otra vez, se acuerdan más. Si lo estudian y lo van repitiendo, entonces no se lo olvidan. Más o menos el organismo funciona así. Es decir, hay vacunas que sí, se dan una sola vez, no se dan más, y hay otras vacunas que necesitan refuerzo. Y hay otras vacunas, por ejemplo la de la gripe, que generalmente el virus cambia, y entonces hay que ver cuáles son las cepas que están de moda y se hace la vacuna con las cepas nuevas. Perfecto. Era otra de las preguntas que teníamos para hacerte, eso, ¿no? Por ejemplo, que la gripe vendría a ser el primer antecedente de la necesidad de más de un tipo de vacuna que cambia, que va mutando, porque también ya se empezó, capaz que con esa primera enfermedad, creo que no me acuerdo cuál fue primero, si la gripe aviar, la gripe porcina,
fueron las que empezaron a armar todo este revuelo a nivel de los medios de comunicación, que también influyeron mucho, sobre todo creo que en esta pandemia jugaron un rol demasiado importante para mi gusto, en el generar desinformación, me refiero, ¿no? Y generar todas estas situaciones de paranoia social y que crear, yo creo que ahí es donde nació esta grieta que mencionaba al comienzo de la charla, ¿no? Tanto recelo y tanto miedo, donde algo que desde de la parte científica, que también lo acabas de explicar vos, es una vacuna, cuál es el fundamento de por qué existe y por qué nos tenemos que vacunar para tales o cuales cosas, y en este caso el virus del COVID presenta la necesidad de una vacuna, que ya vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué está esto de decir creo o no creo? ¿Es buena o no es buena? ¿Por qué hay tanta variedad de vacunas y de repente son nombres de no solo de la vacuna, sino que empiezan a aparecer estos monstruos de la globalización y de la industria farmacéutica que son los grandes laboratorios? Entonces, bueno, es realmente así. O sea, recién hablamos de los agentes patógenos en general y decíamos el tema de las vacunas y los virus particularmente dichos. Entonces, decir, hoy en Argentina el plan vacunatorio obligatorio tiene ciertas vacunas que están consideradas, que podrías listarlas, cuáles son las enfermedades que previenen que previenen que no tengamos desde pequeñitos. La triple viral, por ejemplo, ¿sobre cuál actúa? La triple viral es sarampión, rubiola y papera. Perfecto. Y realmente ha bajado el número de casos que tenemos como país, ¿verdad? Mira, por esta acción de planes de vacunación. Yo tengo 64 años, ¿no es cierto? Es decir, yo cuando empecé a estudiar medicina y a ejercer la medicina, veía pacientes que habían tenido en el año 57 la epidemia de polio. Bien. 56-57, con parálisis, que ya no se ve más. Claro. Yo tuve sarampión y en un principio, o sea, mejoré y después volví a empeorar, y en un principio pensaron que tenía una complicación del sarampión, que es la encefalitis, una inflamación del cerebro. Claro, que es lo que más se teme ahora, que el nuevo brote de sarampión es el resultado de la no vacunación de un montón de niños. De la no vacunación, porque mira, la historia del sarampión y esto de que la asociaban al autismo surgió, yo no me acuerdo el año, pero me parece que fue en 1998, por ahí, en que un médico inglés habían desarrollado la enfermedad dentro del espectro autista, y que algunos niños con sarampión también. Y que la alta prevalencia, porque la verdad que ahora, mira, estaba explicando que este artículo que salió en la década del 90, a finales de la década del 90, fue un artículo que generó mucho ruido y que después se averiguó, un colaborador del médico que había publicado el artículo, que ya lo sacaron. Ese artículo no existe más, la revista que lo publicó no lo sacó de las bibliotecas virtuales. Exactamente. Decía que había notado que este médico había tenido casos de autismo en chicos vacunados y en chicos que habían tenido sarampión. Entonces, después se pidieron justamente cuáles eran los casos. No existían tales casos, no existía tal experiencia. Este hombre estaba creando una nueva vacuna para el sarampión, quiso justamente desprestigiar la vacuna anterior, y bueno, le retiraron la matrícula médica, fue penado y todo el ruido que generó, pero siguió esto dando vueltas sobre la vacuna de sarampión y el autismo. El sarampión, es como el COVID, en la mayoría de la gente que yo tuve sarampión, creo que lo dije recién, es una enfermedad eruptiva que cursa sin complicaciones, pero hay casos que cursan de manera grave, y por eso es bueno prevenirlo, y además es muy contagiosa. El chico apenas va a la escuela, en primavera empezaban los brotes de sarampión y contagiaba.
a los compañeritos contagiaban a los hermanos, contagiaban a los vecinos, y si la mamá estaba embarazada y no había tenido sarampión, tenía sarampión, y además podía tener complicaciones porque el sarampión en el embarazo también es una enfermedad que puede producir alteraciones a nivel fetal. Sí, Así que bueno. muy invasiva, por eso era como importante que pudiéramos mantenerla lejos de su incidencia, y por eso supuestamente estaba dentro del Plan Nacional de Bueno, Vacunación. Y hablamos en la charla anterior eso, ¿no? Que el rebrote que hubo reciente tenía que ver con esta nueva con los ideología antivacunas. de la antivacuna, exacto. En realidad, la vacuna, las vacunas más nuevas tienen cierta tecnología más sofisticada, pero la vacuna todas las vacunas tratan de imitar, mejor dicho, provocan lo que naturalmente el organismo hace, ¿eh? Porque una vacuna tiene virus o bacterias muertas. Sí. Entonces, es menos nociva. Formas atenuadas, es decir, variables de ese virus o de esa bacteria, por ejemplo, contra la tuberculosis, es una forma atenuada del bacilo de la tuberculosis. Entonces, genera anticuerpos, genera defensa celular y no te provoca la enfermedad. Ha habido epidemias grandísimas, incluso la gripe no es tan benigna. La gripe en ciertas personas provoca neumonía y termina provocando la muerte de esa persona. Claro. Entonces, la vacuna deja de ser un bien particular, sí, para ser un bien social. Bien. Y ahí está la importancia. O sea, me protege a mí, pero protejo al resto de la sociedad. Exacto. Perfecto, Sari. Bueno, voy a tomar ahí lo que decías respecto de la gripe y su relación con lo que acabas de mencionar de la neumonía, para hacerte una pregunta que va a sonar digamos, porque tiene como una doble connotación, porque depende quién lo diga y en qué manera puede tomarse como que somos anti-COVID, como diciendo que el COVID no existe, pero en realidad yo escuché, justo vi una charla de una docente que estaba a cargo de un grupo en Zoom. Ella creo que estaba dando una charla de lo que conocemos como ciudadanía o ética, no sé bien cómo se llama hoy esa materia en el secundario. Y entonces muchos papás empezaron a quejar de que ella estaba como imponiendo su idea a sus hijos en esa educación ciudadana, creo que se llama algo así. Entonces ella se mal expresó, por así decirlo, de esta manera muy chocante, en la que ella dijo: el COVID no existe. Frente a eso, obviamente, le llovieron los comentarios, le maldijeron, se desconectaron, un montón de cosas que sucedieron, menos una mamá que pidió la palabra muy cordialmente. Entonces la docente le dijo: gracias a que usted se refirió a mí con respeto, me gustaría cederle la palabra para ver qué quiere decir. La madre de esta niña, de su grupo, le comenta que ella estaba muy triste porque hacía poquito, justamente, que le parecía mal que dijera eso, porque hacía menos de 2 o 3 días había perdido a su madre, que había fallecido por COVID. Entonces ahí la frena la docente, le dice: si me permite, voy a tomar yo la palabra en este momento. Se dirigieron mutuamente con mucho respeto la una a la otra, y le dice: lamento mucho su pérdida, pero quisiera preguntarle, ¿su madre realmente falleció de COVID? O sea, ¿falleció por los síntomas propios de lo que dice que es la enfermedad de COVID? No, le dice, o sea, falleció de una neumonía bilateral. Ah, le dice, a eso me refiero. Dice: yo no digo que el virus COVID no exista, ¿sí? Que en sí mismo, sino que la gente que se está muriendo no se muere por esa enfermedad, sino por la debilidad que produce y como que predispone a esta otra enfermedad que es la neumonía, que no es resultado de COVID, sino de su propio agente patógeno, como decías vos al principio de esta charla, y que digamos, los médicos o el personal médico hoy
a nivel nación, no están preparados para sacarlos de esa situación. Entonces, la pregunta que viene a esta situación de anécdota que lleva a preguntarte esto es decir, ¿la gente se muere de COVID o se muere Sí, de las otras enfermedades que resultan por la debilidad, por ejemplo, que el COVID ataca a las células del pulmón y por ende queda lábil ante esta situación de las neumonías, que es más que conocido que en Argentina, es una de las enfermedades intrahospitalarias con mayor incidencia, que una gente entra enferma de una cosa y termina muriéndose de neumonía porque no lo pueden manejar a nivel intrahospitalario. ¿Qué opinas y cuál es tu postura al respecto? Bien. La neumonía Sí. que se provoca es una neumonía por lo que se llama tormenta de citoquinas. O sea, no es una neumonía producida por una bacteria que como estaba con COVID, o sea, Se la agarra. la trata con antibióticos para evitar una sobreinfección, pero la neumonía es provocada por la tormenta de citoquinas. Y todas las complicaciones que siguen, la falla renal, la falla, la coagulación intravascular, la falla cardíaca, es provocada por la tormenta de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son moléculas que fabrica nuestro organismo proinflamatorias. Cuando hay una señal de alarma de que nosotros hemos sido agredidos por un agente patógeno, estas células y tejidos tratan de defenderse y a la vez secretan, sintetizan y secretan a la sangre un montón de moléculas para llamar a más células de defensa, para dilatar los vasos, para producir toda una serie de señales en las cuales está la fiebre, el dolor de cuerpo, la obnubilación a veces a nivel cerebral. Todo eso son señales que provocadas por esta citoquina. Normalmente las citoquinas nos provocan malestar general, fiebre, a veces algún trastorno gastrointestinal, pero cuando se desencadenan en forma masiva, provocan esta tormenta que intoxica todo el cuerpo. Es decir, nosotros vivimos intoxicados morimos intoxicados por estas citoquinas que provocan reacciones muy alarmantes y, por ejemplo, a nivel del pulmón, se infiltra todo de líquido, se llena de líquido el pulmón, eso se llama neumonía bilateral difusa, provocada porque los vasos se dilatan, porque migran muchas células, porque ocupan el alveolo, que es donde el aire entra, y esa neumonía intersticial difusa, esa neumonía bilateral difusa, es lo que provoca la muerte. Pero es provocada por el mismo virus del COVID, que a eso se le agrega, por eso dan antibióticos, se le agrega una infección. Sí, pero la tormenta de citoquinas la provoca este virus. Bien. Y bueno, generalmente cuando aparece un microorganismo que nosotros no tenemos memoria porque es nuevo, provoca estas reacciones muy agresivas, ¿no? Entiendo, porque frente a esta situación que planteaba esta docente, quien digamos hablaba supuestamente con conocimiento de causa, porque su hermano era médico infectólogo del CONICET, digamos, entonces daba todo este fundamento de que en realidad nuestro país no estaba preparado en realidad a nivel de sistema hospitalario para atender semejante demanda de antibiótico que respondiera a la prevalencia o incidencia alta de la neumonía, pensando que esta neumonía no era resultante de esta otra reacción que vos nos estás comentando ahora, sino que lo quería como, que era lo que yo más o menos te decía el otro día cuando charlamos antes de concretar esta entrevista, ponerlo al nivel, a lo mejor, de comparación del virus del COVID con el virus del HIV, en el sentido de decir, es un virus que nos ataca el sistema inmunológico, no específicamente
los pulmones, ni lo que después queda como secuela, sino que ataca el sistema inmunológico. Entonces las personas que se consideran de riesgo son aquellas que tienen este sistema como más al descubierto, por ende lo que hace es que estés con bajas defensas y esta otra bacteria se haga la fiesta, por así decir, y entonces terminamos muriendo no de COVID, sino de una neumonía. Pero me parece que lo planteaba como que era una neumonía bacteriana, que es aquella que se habla que es la que tiene prevalencia a nivel intrahospitalario. Sí, te digo que es como un juego de palabras. Yo no niego la neumonía bacteriana, pero lo que provoca la neumonía bilateral en forma brusca es la tormenta de citoquina, que ese líquido en el pulmón, porque nosotros no somos estériles, empecemos por ahí. Claro. Mi piel tiene un montón de microorganismos, mi garganta tiene un montón de microorganismos, mis vías aéreas superiores tienen un montón de microorganismos, mi tubo digestivo tiene un montón de microorganismos. Generalmente convivimos re bien con ellos, incluso nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que se llama la microbiota. Pero, claro, cuando está esta tormenta de citoquina y ese pulmón está invadido de líquido, y bueno, la microbiota se hace la fiesta. Vos le estás sirviendo un banquete y le está dando un montón de posibilidades para que esos microorganismos enfermen. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo lo siguiente, es cierto, el mundo no estaba preparado para esto, sino, no es solamente la Argentina, el mundo no estaba preparado, si no, no hubiera habido muchos muertos. Y además de este virus, se tienen mucho más dudas que certezas. Sí. ¿Por qué? Porque lo que están estudiando el virus en sí son los especialistas que están en un laboratorio con las herramientas y está viendo cuáles son las secuencias del ARN mensajero que tiene, las proteínas, que son los que van a producir que son antígenos, que van a producir los anticuerpos, las distintas variables, cómo reacciona a nivel laboratorio las células del cuerpo. Los que están atendiendo pacientes de COVID y que están viendo las manifestaciones, no pueden trabajar juntos con los biólogos porque están superados. Claro. Una persona que está viendo pacientes con COVID, bueno, puede ir generalmente la parte de ciencias básicas con la parte de ciencias clínicas trabajan en mutuo apoyo, se dan información uno de otro y con eso tenemos completada la historia natural de una enfermedad de el microorganismo que lo infecciosa, de este microorganismo o las condiciones que originan esa enfermedad, hasta cómo evoluciona y de ahí poder sacar cuáles son los mejores tratamientos. Acá todo es experimental, pero además hay una división entre lo que están trabajando en laboratorio, que están trabajando mucho, y que ustedes ven que hay mucha información, pero los clínicos te dan los síntomas y hasta ahí, o sea, muchas de las cuestiones que han salido de las complicaciones se han hecho sobre algunas biopsias, pero tampoco se animan a hacer muchas biopsias de los cadáveres, pero no saben cómo es la transmisión y todo lo demás. Una vez que pase la epidemia, quizás vamos a poder estudiar mucho más la información. Pero la tormenta, si vos decís, ¿qué es lo que provoca el virus en los casos graves? Esta tormenta de citoquinas. Y esa tormenta de citoquinas va a llevar a todo el desenlace con la falla multiorgánica. Que se le van a agregar infecciones, sí, pero no es una sepsis en sí de una infección. La mayoría de los pacientes no solamente tienen insuficiencia respiratoria, terminan con insuficiencia renal, ni terminan con insuficiencia cardíaca, producido por una falla multiorgánica a raíz de esto, que lo provocan la sepsis, ¿viste? La sepsis, cuando hay una enfermedad infecciosa grave, termina provocando esto, ¿no? Bien. Tomo algo que dijiste recién, Sari, como para preguntarte la perspectiva que tienen los médicos, que son los que están en la primera línea de guerra, por así decirlo. Recién mencionaste cuando termine la pandemia. Eso es
eh, una luz al final del túnel? O sea, ¿esto va a pasar realmente? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para decir que no es más pandemia, que existe como un virus más y que, bueno, hay que seguir? Bueno, los especialistas dicen el virus viene para quedarse. Sí. ¿Qué ha pasado en las otras epidemias? La que mejor está estudiado porque lo permitía la tecnología y ha sido la epidemia de la gripe del 18, de la gripe española. Uh-huh. El virus fue mutando Sí. hasta una mutación de contagiosidad, pero de enfermedad leve. Bien. De enfermedad leve. Las otras epidemias, por ejemplo, la de polio, las distintas, esto es una pandemia, ¿no? Pero la pandemia porque ocurre en todo el mundo, pero las epidemias que han salido localizadas de polio, las epidemias que han salido de viruela y eso se han solucionado con la vacunación. Bien. Lo termino la vacunación. ¿Qué va a pasar con esta gran pandemia? Hay habido, otras epidemias como la del HIV, Uh-huh. que bueno, hay medicación y hay tratamiento, entonces eso evita que se produzcan las complicaciones del HIV, que es, sí, una infección que en un paciente inmunodeprimido provoca una enfermedad grave. La epidemia del ébola Sí, recuerdo. está controlando con la vacuna del ébola que la produce, o sea, la generó y la produce el mismo laboratorio de la Spun-P, el Gamayela, Uh-huh. o Gamayela, como quieran llamarle, que es justamente la que utilizó la misma técnica. Esta vacuna es una vacuna que utiliza un virus que no produce una enfermedad, un virus prácticamente inocuo, utilizan virus de la gripe, pero de una gripe muy, muy leve, y le meten adentro del virus, para que me entiendan, le introducen la secuencia proteica que va a generar los anticuerpos. La secuencia proteica del virus del COVID o, sí, del virus del ébola, y que genera anticuerpos, y de esta manera lo introducen. Bueno, así se han acabado. ¿Cómo va a terminar esto? Mira, yo tengo algunas dudas. Bien. La OMS insiste en la vacunación global y tiene razón en insistir en la vacunación global. Podemos estar en algunas cosas de acuerdo y en otras cosas no de acuerdo con la OMS, pero tiene razón en insistir en la vacunación global. El virus cada vez que pasa de una persona a otra, de una región a otra, con distintas condiciones climáticas, con distintas condiciones propias del ser humano, con distintos estados de nutricional, muta, cambia. Bien. No solo de variante, como que por ahora, por ejemplo, nosotros estamos teniendo la variante Delta que acaba de ingresar y que no la teníamos. No te referís solo a eso, sino que sin variante, no, a su vez es diferente de persona a persona. Es diferente de persona a persona, entonces puede generar una variante más grave, que provoca una enfermedad más grave, puede generar una variante con una enfermedad más inocua. Esa es una posibilidad. Nosotros estamos haciendo una vacunación precoz y es necesario que todo el mundo se vacune para que deje de circular y producir mutaciones. Bien. Nosotros con la vacunación, y esto vale para decirlo, evitamos la enfermedad grave. En el 100% de los casos, y hemos visto que no, en el 100% de los casos no, pero sí es en 98 de cada 100 vale. ¿Estamos? Bien. Vale la vacuna. Ninguna vacuna es el 100% segura. ¿Y por qué hay tanta variedad de vacunas? Porque han trabajado a contrarreloj y han buscado las distintas técnicas que conocemos. Una técnica, por ejemplo, las chinas utilizan el virus atenuado. ¿Cómo atenúan el virus? Lo someten al virus a calor o a procesos térmicos, ¿viste? Que lo modifican y lo hacen más leve. O
o virus muertos. Virus vivos, atenuados o virus muertos. Es una fabricación, es la clásica. La vacuna contra la viruela que ideó por ahí Jenner es una vacuna que fue a virus atenuado. De ahí sale la palabra vacuna porque, ¿saben cómo es la historia? No. No. Es lindo contarla. Yo me voy a ir de las ramas como siempre, pero no importa. Es un déjà vu este momento para mí, te digo. Es mi clase de anatomía. Vacuna viene de vaca. De vaca. Jenner, que era un médico inglés, observaba que las que ordeñaban la vaca tenía una viruela muy leve, algunas pústulas, y la viruela producía la muerte. El que tenía más leve quedaba todo lleno de cicatrices. Entonces, le sacó pus a una de las ordeñadoras, a una de las pústulas de la ordeñadora, de una de las lesiones de la ordeñadora, y se le inyectó al hijo. Y el hijo no enfermó. Estaban en una epidemia. Y ahí empezó viruela, después vino Louis Pasteur, que también, cuando Jenner ideó esto, de manera totalmente observacional, porque no hizo ningún experimento como tal como lo conseguimos a nivel actual del método científico, no se sabía mucho de las bacterias, no se sabía nada de los virus, no se sabía nada, no se sabía de los modos de transmisión, nada. Y ahí él ideó esto. Bueno, volviendo al tema. Gracias, igual. Nos encanta la etimología, la historia y el saber. Cerramos el paréntesis. Bueno, unos son estos a virus muertos, a virus atenuados, o esto que utiliza la vacuna del Sputnik o la de AstraZeneca, que es un virus inocuo, colocarle parte de la proteína del virus del COVID. Bien. Esa es una forma. La de virus atenuado, la de virus inocuo son las vacunas tradicionales que conocemos, hay muchas de ellas. La de un nuevo virus se empezó con el ébola. Esta tecnología se empezó con el ébola y creo, yo la de la fiebre hemorrágica todavía no la conozco bien, la vacuna de la fiebre hemorrágica, pero me parece que por ahí. Después se utilizan fragmentos, es decir, fragmentos de la bacteria o fragmentos del virus que pueden producir la respuesta inmunitaria, se utilizan en vacunas. Por ejemplo, la vacuna del tétano tiene fragmentos. La bacteriana acelular, la triple bacteriana acelular, que es la de la tos convulsa, la difteria y tétanos, ¿no? Y la nueva tecnología es la del ARN o ARN mensajero o del ADN, en que utiliza secuencias genéticas. Esta es la forma más nueva, que es la de Moderna. Bien. Y la de Pfizer. Son las formas, la de Moderna y de Pfizer, que está dando, mira, mi sobrina me alcanza un vaso de agua. Mi vida. Que está dando muy buenos resultados, ¿no? Esa es tecnología nueva, pero bueno. O sea que en realidad lo que tenemos es mayor disponibilidad de tecnologías y muchos estudios en simultáneo, donde algunos fueron, por lo que decíamos al comienzo, por lo malo conocido, que es cómo se solían hacer y se siguen haciendo vacunas que funcionaron, es decir, vamos por este lado que no funcionó, lo hagamos así con este virus nuevo. Otras que son un poquito más arriesgadas, porque a lo mejor tienen más recursos, como estas últimas dos que mencionabas, pero la finalidad de cualquiera de estas vacunas es la misma, digamos, crear estos anticuerpos en las personas
Y acá viene mi siguiente pregunta. ¿En cualquier persona va a ser igual o, por ejemplo, podemos dividirlas más allá de la individualidad que hablábamos recién, ¿verdad? En aquellas personas que tuvieron COVID, ¿cómo reciben la dosis de la vacuna y eso, cómo es en el caso de la persona que no se enfermó y se vacuna? ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos casos que son los que realmente generan esta grieta y esta incertidumbre en la gente de me vacuno, no me vacuno y para qué si hay gente con las dos dosis que se contagió y se murió? Bueno, acá vienen las dudas, ¿eh? Porque esa gente que se contagió, falleció, enfermó o se enfermó. Y ahí es donde te digo que, bueno, los clínicos tienen que atender y, bueno, se complicó, pero ¿por qué la parte de, de anatomía patológica, que así se llama, de ver por qué reaccionó el tejido así, por qué no se generaron los anticuerpos, por qué esa persona no respondió a la vacuna, se tendrá que investigar más adelante porque ahora hay que atender. Bien, o sea, es como el Y entonces, cuadradito de lo claro, urgente y lo necesario. ¿Qué atendemos? porque esa persona no reaccionó bien porque había otra enfermedad y que no supimos diagnosticarla a tiempo, alguna otra enfermedad. Esa persona reaccionó así porque su carga genética le impide generar anticuerpos. Esa persona reaccionó así porque la carga viral fue excesiva. Esa persona pasó muchos meses desde que la vacunaron y entonces los anticuerpos se fueron perdiendo, necesitamos refuerzos. Y son especulaciones hasta el momento, no hay certeza. Bien. Se verá más adelante. Lo que sí se sabe es que, y si ustedes se fijan, mira, vos entras a Google, pone COVID-19, estadísticas y metete en todos los países. Hay países que tienen muchos casos y cuando vos ves las muertes no han sido como han sido al principio. Ha caído mucho en las muertes. Ha caído mucho. Hay algunos países que no se sabe bien, no se ha visto esta caída, pero si vos, por ejemplo, te metés en lo que está pasando en Inglaterra ha tenido una explosión de casos y sin embargo las muertes no han seguido la misma curva de la explosión de casos. Lo mismo ha pasado en Italia y en España. En Israel no sé qué ha pasado. Está aumentando la curva. En Israel está aumentando ahora, justamente habían... Y lo que pasa es que ahí viene esto de que necesitan una tercera dosis porque ellos vacunaron en diciembre. Claro. Los otros países han ido vacunando y posiblemente ha estado más protegido para la variante Delta. Perfecto. Otra cosa es que por ahí dicen que, bueno, en Latinoamérica todavía, si vos te fijas en todos los países, la curva viene descendiendo a pesar de que el Delta está. Y entonces dice que entran como en una competición con la variante de brasilera y que es la que está en Latinoamérica. Bueno, todas son teorías, eso se habrá que ver. Y además como, sí, en Uruguay se empezó con la tercera dosis, y en Hola. Uruguay y en Chile. Los saludamos Abraham. Aprovecho para saludar a todos, a Flachi, a Martín, a Oli, a Lube, a Ivana, a Joana, a Rocío, al Gato, a Flavia, a Sari, a Lami, a Laurita, a Matías, a Meli, a Nazarena, a Maggie. Gracias a todos los que se han unido hasta ahora. Bueno, y seguramente también hemos tenido un poquito de baja en el público porque era ayer, después pasamos para hoy, por ahí la desinformación, pero lo bueno es que lo vamos a poder subir todo, unir las dos partes
del IGTV, vamos a hacer un solo videíto para que quede completo después toda esta charla que ha sido súper, súper interesante. Gracias, Abraham, por acompañarnos desde Uruguay y hermoso tu aporte. Invitados a los que están aquí viendo el vivo, si quieren hacer preguntas, si quieren comentar algo, como lo ha hecho Abraham, más que agradecido porque también hace que sea un lindo debate y dinámico. Ahí pongo en mi boca palabras y cosas que escucho por ahí, también como para generar el debate y preguntar a Sarita, que en este caso es nuestra profesional idónea invitada para esta situación, porque si no es más de lo mismo de lo que decía al comienzo, ¿no? Desinformación. Me creo algo, lo digo tantas veces que me lo termino creyendo como una realidad y por ahí no constato de que si los datos que estoy utilizando o combinando, como en este caso lo de la neumonía, ¿no? O sea, para mí incluso a nivel personal llegó a tener mucha fuerza este modo de ver de esta docente, ¿no? Porque todo quedaba en la palabra neumonía y decir, bueno, pero la neumonía no es bacteriana y hoy aprendimos que también hay otro tipo de neumonía que la puede ser autoinmune, por así decir, porque es como que una reacción en cadena del propio cuerpo. Entonces, ¿cuánto que hay para Sarita para seguir aprendiendo? Podríamos decir, Sarita, entonces, que los resultados de grandes y longitudinales, larguísimos estudios que llevaron a que a la efectividad de las otras vacunas que mencionamos hoy, que llegaran a erradicar, por ejemplo, epidemias totales o enfermedades en un nivel bajísimo que casi es imperceptible y por eso no aparecen en las estadísticas nacionales, hoy estamos en el inicio de esos estudios, o sea, hoy somos todos estos conejillos de India, por así decirlo, de este gran camino que le falta recorrer a esta pandemia. Sí, la palabra conejillos de India siempre me produjo escozor, porque he estado en las investigaciones. Los estudios se aceleraron porque urgía acelerar y las aprobaciones se hicieron aprobaciones de emergencia. Dentro de los estudios, les quiero decir que, bueno, ya ha habido mucha información. Ustedes saben, fase 1 es con animales, fase 2 en grupos pequeños, fase 3 en grupos grandes. Fase 4 que existe, que nosotros somos fase 4 lo que hemos vacunado, es cuando ese medicamento está aprobado y se utiliza de manera masiva. ¿Por qué? Porque siempre llega nueva información y nueva información que nos va a servir para conocer mucho mejor, ¿no? Al utilizarlo en toda la población. Te doy un ejemplo, los medicamentos para el colesterol. Bien. Los medicamentos para el colesterol constantemente se está, cuando salieron los medicamentos en fase 4, constantemente, si teníamos un evento, yo digo de esto porque tenía muchos pacientes, cuando había un evento adverso, y este medicamento se vendía en la farmacia, yo hacía una denuncia de que tenía un paciente que había presentado este evento adverso, posiblemente relacionado con la medicación. Eso va a la ANMAT le eleva a la FDA y a la EMA, y ellos reúnen esa información, enseguida el laboratorio, por supuesto, se entera, y muchas veces los sacan de circulación antes de que aparezcan otros casos, ¿eh? En el caso de la vacuna ha pasado eso, cuando ha habido eventos adversos, que como todo medicamento, toda vacuna tiene, la vacuna de la polio que se usó, la vacuna de la polio, la vacuna oral, sí. Yo voy a decir algo que es prehistórico. Yo recuerdo la primera vacunación oral en la Argentina de forma obligatoria. Yo tenía 5 o 6 años y me llevaron a vacunar y ya me venían, porque claro, cuando te dicen vacuna, vos empezás a retroceder así. No, te iban a vacunar con una nueva vacuna que te ponían un terroncito de azúcar en la boca. Que es la Sabin, y por Sabin está el día del vacunador. Entonces, cuando se hizo toda esta campaña
campaña de vacunación, hubo chicos que tuvieron eventos adversos neurológicos, ¿eh? Mínimo, pero salvó la vida de muchos chicos, evitó la discapacidad de muchos chicos. Acá también hay eventos, algunos países, y ustedes habrán leído en la noticia, algunos países suspendieron la vacunación hasta ver qué pasaba. Otros países, un país retiró la de, creo que la de AstraZeneca, o la de Pfizer, la retiró directamente y utiliza otras vacunas, y los otros países no, la siguen utilizando. O sea, cuando vieron, incluso aprendieron, por ejemplo, con la de AstraZeneca, que en mujeres que tienen plaquetas bajas, no conviene ponerla. Entonces te preguntan, ¿usted ha tenido mujeres jóvenes, ¿no? Con plaquetas bajas, te dicen, no. Por eso te preguntan, ¿usted ha tenido alergia? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene algún problema de coagulación de la sangre? Y de esa manera te están diciendo, no se vacune con esto. Pero bueno, esas reacciones están y los riesgos son mínimos comparados con los beneficios. Bien. Son mínimos. Entonces, vamos con las conclusiones, porque si no, bueno, nos conocemos ambas, podemos llegar a estar hasta el día de mañana. Sí. Instagram va a penar solamente, o alguno de los dos celulares están por apagar. Pero pasando en limpio, me gustaría que, no a modo de monólogo, sino que por ahí yo te voy a dar pie para cada punto, pero me gustaría hacer como estas conclusiones finales. Dale. En la gran pregunta que nos hacemos a nivel población y que incluso formó parte de nuestra consulta hoy en las encuestas que hacíamos a nuestro público, a nuestros seguidores, entre vacunarme y no vacunarme, con todos estos fundamentos que hablamos hoy, ¿para qué lado inclinamos la balanza? ¿Hacia el lado social o hacia el lado de decir, es que en el individual? En el individual es beneficioso. Yo me vacuné, la vacuna hizo su efecto, tuve fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pero me vacuné, no le tengo miedo a la vacuna, porque yo me estoy protegiendo, no solamente protejo a los otros, yo también me protejo. O sea que vacuna, sí. Entre no vacunarme por todas estas cuestiones de grieta que venimos hablando tan al principio, que tienen que ver más con cuestión ideológica, hasta política podría decirse, o estas teorías conspiratorias de los gobiernos que quieren ni hablar de ese que se te pegaba la cuchara y todo lo que anda dando vuelta, pero entre no vacunarme por estas, a lo mejor incluso falacias porque no están fundamentadas, elijo vacunarme porque me protejo frente a posibles síntomas peores en caso de contagiarme, entendiendo que no es la panacea misma, ni es una cura, sino que es una protección. Es una protección, y usar el barbijo y el distanciamiento social, porque yo me puedo contagiar y puedo contagiar a otros. Perfecto. Hasta ahora así es el panorama. No pisado 100%, pero sí estoy seguro de que puede llegar a atenuar. Y en contrarrespuesta a alguien que nos atacara en este preciso momento, por ejemplo, me imagino hay un hacker o un hater que escribe, ¿y qué pasa con esa gente que se puso las dos dosis, se enfermó y se murió? Damos esta respuesta desde un profesional como vos, Ari, y quienes lo han atendido, es que hay poca evidencia de la anatomía patológica del resultado actual de la primera línea de las muertes en COVID, para poder fundamentar que si es algo genérico o es esa persona a la que le ocurrió un evento particular, ya sea por cuestiones que mencionamos recién, genéticas, otra enfermedad concomitante que no descubierta. Claro, no o la carga viral. O la carga viral particular que no pudo controlar y su cuerpo no resistió. Sí. Conclusión, podríamos pasar en limpio, si te parece.
¿Cuáles son hoy, en esta poca ida y vuelta que hay con la gente que está en primera atendiendo el caso clínico y quienes hacen los estudios post o pre virus o infecciones? ¿Cuáles son hoy los síntomas reales a los cuales uno tiene que estar alerta y decir, no, puedo estar contagiado, necesito hisoparme para cuidar a otros? Mira, uno se tiene que hisopar cuando alguien de su entorno, ya sea entorno permanente o entorno casual, porque me encontré con él, estuve con él en una reunión, con esa persona, haya dado positivo COVID. Antes se decía que tendríamos que haber estado en un lugar cerrado más de 15 minutos. Con la variante Delta el tiempo ya se achicó y yo creo que si yo sé que alguien con el que estuve tiene COVID, yo tengo que aislarme. Lo primero que tengo que hacer es aislarme. Para evitar para evitar la propagación. Ese día que yo me entero, hacete un hisopado porque podés ser COVID positivo asintomático. Bien. O oligosintomático, es decir, con pocos síntomas, ¿viste? A lo mejor estoy con un poco de molestia, pero digo, es la humedad, no sé. Entonces, me tengo que hacer un hisopado porque además los que han estado conmigo previamente tienen que estar avisados. Me aíslo, espero 7 días y me hago otro hisopado. Si ese segundo hisopado dio negativo, ya no necesita seguir aislado. Porque ya no hay probabilidades de que tenga COVID. ¿Qué síntomas? Si yo no he sido contacto estrecho, pero tengo. Si yo no tengo ningún antecedente de contacto. ¿Cómo? Digo que en ambos casos estás mencionando el hisopado, no el PCR. Mira, lo que se hace ahora es, primero, se hace un hisopado con un test rápido. Si te da negativo, te hace el PCR para no hacer tanto PCR. A mí que me tocó ya 3 veces me tocó ser contacto estrecho, y me hice el test rápido y luego me hice la PCR. O sea, en realidad lo que yo hice, vivo sola, así que me es mucho más fácil. Me hice el PCR en ese momento, el hisopado, avisé a la gente que había estado en contacto, el test rápido, al día que me enteré, me aislé, porque como trabajo fundamentalmente, no atendí consultorio, pero sigo trabajando con la computadora, me aislé y me hice el PCR a los 7 días, porque claro, cada vez que vos vas con la obra social y te dicen el PCR, te quieren pegar y no me iba a ir Cuando tuve síntomas, sí me hice este inicio el PCR. En cuanto a el otro momento es que vos tengas síntomas. ¿Qué síntomas? Fundamentalmente congestión nasal, fiebre, con dolor de cuerpo y dolor de cabeza, y aparentemente con esta variante Delta no se da tan frecuentemente la pérdida del olfato, que era el síntoma que se daba, ¿no? La pérdida de olfato fundamentalmente no se da con tanta frecuencia. Si uno tiene dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, a veces hay erupciones en la piel, y te digo, mi sobrina empezó con una erupción en la piel que me decía, me quema cuando me rozan la ropa. Y ese fue un síntoma de alarma, porque una erupción normal no. Cuando tuvo ese síntoma, le digo, mañana hacete el PCR. Al día siguiente ya tuvo la congestión nasal, es decir, cuando se hizo el PCR ya tenía congestión nasal, pero el primer síntoma el día anterior fueron 3 ampollas que le salieron en la rodilla
van no 3 ampollas, 3 granitos que salieron de la rodilla que después fueron ampollas y que le quemaban. Perfecto. Clarísimo, Sari. Lo vamos a pasar después en las listas para que la gente le quede la información importante que vamos sacando como conclusiones de esta hermosa charla que hemos tenido. Otra Gracias. pregunta que tiene que ver con mucho de la actualidad y que es otra medio conjetura y que por ahí en realidad es una todavía indagación, pero los medios la dan como confirmada, por eso me toca preguntarte, ¿qué hay de cierto o de certeza en que la variante Delta tiene transmisión comunitaria? Por ejemplo, el titular de los medios, en este caso serían medios digitales, donde decía, se encontró restos de variante Delta en las aguas, por ende hay transmisión comunitaria. ¿Qué tan de cierto es Sí, esto? bueno, lo gracioso es que el que puso transmisión comunitaria fue un periodista, no fue el mismo, o sea, la información fue, se encontraron restos de la variante Delta en las aguas servidas. ¿No? Bueno, la variante Delta, estos virus se comportan en que se van moviendo en casos aislados hasta que llegan a un piso. Cuando llegan a ese piso estalla la curva de muchos casos. ¿Qué es lo que están diciendo los infectólogos? Porque esto es un tema de los infectólogos y yo me hago eco. Es que se han encontrado tanto en Dianfunes como en Córdoba pacientes contagiados y no le pueden encontrar el nexo, es decir, hay una pequeña circulación y bueno, y esto va a estallar cuando se llegue a ese piso de decir que hay muchos infectados que terminan produciendo la gran curva y se multiplica exponencialmente la cantidad de casos. Está circulando porque no le encuentran el nexo. Ahora, Claro, ellos para tienen quitar, un término. sí, para quitarle el dramatismo que le meten en estos titulares creados. Por eso hablo de que más que informar a veces Sí, informa. vos sabés que la gente tiene miedo y hay que vender el periódico y entonces las noticias tienen que ser así impactantes. Amarillistas, por no decir otra cosa. Pero, por ejemplo, esto que quiso medio entremeter en esta fake news, porque está mal publicado, digamos, entonces pasa a ser una fake news, tiene que ver con esto que originalmente ocasionó la primera paranoia en el 2020, hablando por ahí en el mes de mayo, que fue al mes y medio del cierre total que tuvimos, donde la gente se había mal informado y los medios, digamos, tuvieron mucho que ver en eso, en decir que el virus estaba en el contacto, por ejemplo, se podía transmitir en el sudor, en lo que uno tocaba, y no solo lo que podía tener expectoración de nariz o por boca, digamos, más allá de que si yo me había tocado la nariz o la boca, podía tener restos casi imperceptibles, Sí. pero carga viral, y dejarlo en un objeto, entonces otra persona tocaba ese objeto y se contagiaba. ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Es solo por transmisión Mira, aérea? se ha visto, sí, se ha visto que los contagios han ocurrido por el efecto aerosol en la respiración y la emisión el contacto, o porque me pruebo una ropa que justo se lo probó un COVID, o he tocado un objeto, o no está comprobado. Se descarta del todo, no ha habido eh, una, una evidencia científica de que esto sea así. Hola, acá estamos de vuelta para cerrar nuestra etapa de conclusiones de esta hermosa jornada de puertas abiertas que refiere al efeméride del 26 de agosto, Día del Vacunador, junto a nuestra querida invitada de hoy, Sarita Mansur, que ahí la veo, que hoy no nos deja internet completar. Vamos a lograr, va a quedar hermoso, Sarita, te va a encantar el rejunte que voy a hacer de nuestras 3 charlas. Te espero aquí, yo por lo menos ahora estoy bien conectada.
estábamos haciendo conclusiones finales donde decíamos por qué sí a la vacunación, qué tenía de bueno a nivel individual, qué tenía de bueno a nivel social, por qué también estábamos hablando de la segunda conclusión que estamos sacando de cuáles son los síntomas a tener en cuenta hoy, qué pasa con el tema del hisopado, cuándo hacérmelo, cuánto tiempo tengo que esperar y hacer el aislamiento social obligatorio y responsable para evitar la propagación. Y estábamos hablando de la controversia de el tema de la propagación comunitaria de la variante Delta y esta noticia que salió en los medios digitales diciendo que habían encontrado restos de la variante en aguas hervidas. Entonces, bueno, ¿qué significaba esto, no? Ahí estábamos charlando sobre ese tema cuando se nos cortó y ahora no la deja Sarita unirse, que no sé por qué. Ahí vamos de nuevo. Creo que es un tema de conexión, solamente eso, que no nos permite estar unidas en este vivo. Ahí está. Genial. Bueno. No nos quieren. No. Vamos para que quede para Solange, que la queremos un montón, que es una hermosa, compartido de la vida y de trayecto, como decía Sarita, profesional también, para Pablita Garramuño y para todos los que se unieron a lo largo de toda esta charla, que te va a gustar, Sari, cómo va a quedar cuando una de las tres partes va a quedar una pinturita hermosa. No te preocupes, vamos a terminar. Resumo rápido, que se quiera ir de nuevo a internet. Teníamos primera conclusión, sí a la vacunación, con fundamentos científicos sobre las cuestiones de beneficios individuales y sociales en contra de la propagación del virus. Segundo, ¿cuáles son hoy los síntomas a los que tenemos que prestar atención? Porque son los que hoy se dan y con esta nueva variante Delta, lo que antes era como súper referencial del COVID, que era la pérdida del olfato, del gusto, ya no es tan así. Entonces, prestar atención sobre todo a los resultados bioquímicos, por así llamarlos, donde si alguien que tuvo contacto estrecho con nosotros realmente dio positivo, nosotros podemos ser o asintomáticos completos o, como Sarita bien lo catalogó recién, oligoasintomáticos, sería poquitos. Oligosintomáticos. Es decir, con pocos síntomas a lo mejor cansancio, pérdida de fuerza, etcétera. Entonces, si ha sido contacto, tiene síntomas, hisoparse, PCR y punto. No hay más vuelta. Y cuando vas te dan las indicaciones. Exacto. Y lo último que estábamos hablando era el tema de esta fake news que había salido a la luz respecto de la propagación comunitaria del Delta a partir del recuento de restos del mismo. Claro. Entonces, bueno, hablaba un poquito de eso. Lo que tocaba primero. Producto. Primero, el Instituto de Virología es uno de los mejores institutos que existen en el mundo. Vamos a hablar bien de este instituto. Ellos analizaron, desde que comenzó la pandemia, analizan las aguas locales y dicen hay presencia de virus. Vieron la presencia de las proteínas que identifican a la variante Delta y dijeron hay presencia de virus. Es lo único que informan ellos, porque no pueden determinar si hay conexión. Una conexión con la comunitaria. Sí hay gente que en sus países tiene virus y esos virus fueron hacia las aguas locales. La densidad de lo que encontraron y todo no lo sabemos, y entonces hay propagación comunitaria de la variante Delta. No lo dijeron ellos dijeron hay presencia de virus en las aguas locales. Los epidemiólogos son los que tienen que decir eso, no los periodistas, los epidemiólogos. Incluso los epidemiólogos por ahí también no se ponen muy de acuerdo. Si ustedes escuchan las noticias, verán que algunos dicen una cosa y otra, y es lógico porque estamos aprendiendo con esta pandemia. Es así, Sarita. Bueno, uniendo con lo que estábamos charlando recién, me quedaba preguntarte una cosa chiquita de esa conclusión y ya pasamos a las últimas dos y te libero, te lo prometo, que sé que estaríamos charlando, como decíamos antes, toda la vida acá, de esto y muchísimo más. ¿Qué pasa con el tema de
la acción del alcohol al 70%, del alcohol en gel en la superficie de contacto. O sea, yo realmente me estoy protegiendo, por ejemplo, si agarro este que es tu regalito que te voy a mandar porque hoy te vi que te me estabas ahí como falta de agua, mira la botellita de capacitaciones urbanas, te regalo con agua fluida, te prometo. Agua, agua. Y bien, mira, te la paso acá por la pantalla para que te llegue. Por ejemplo, yo tengo COVID, ¿sí? Toco la botella, tomo y la dejo. Si la persona que viene y la agarra, la inocula con el alcohol al 70, se pone alcohol en gel en las manos, ¿hago nula la posibilidad de contagio? ¿La disminuyo o no hago nada? Mira, Lore, nosotros, por ejemplo, no voy a decir que si yo tomo del mismo vaso que tomo otro, obviamente te vas a contagiar, porque el virus está en alta concentración en la saliva. Pero cuando yo hablo, si yo hablo cerca de este vaso, no tomo, yo hablo cerca de este vaso, hay aerosoles hacia el vaso. Si yo después lo tomo, es una forma de contagio, es una forma de contagio. Ahora, si yo lo tomo y después me meto el dedo en la nariz, me refriego la nariz, o toco algo que me llevo a la boca, no está del todo evidenciado científicamente de que ese sea un modo eficaz de contagio. Hay mucha gente que no sabe cómo contagiar. No tuvo ningún contacto directo, no tuvo nada, entonces no sabe si se contagió en el colectivo porque alguien le respiró cerca y él no estaba tan protegido, si tocó algo, no se sabe. Entonces se especula. Ahora, sí se sabe que el aerosol que nosotros emitimos al hablar con este vapor o al respirar, eso contagia. Por eso el barbijo tapando la boca. Y el alcohol de gel no está mal, ni lavarse las manos cuando uno vuelve de la calle, entonces se lava las manos bien, se las seca y después hace las cosas que normalmente hace. Bien. Es como que estas nuevas medidas que hemos tomado casi como una necesidad imperante por esta pandemia en particular, la saludamos de nuevo a Solange, que ahí se unió, a Abraham y a Marisa. Gracias, Maguita. Sí, por ahí vi a Meli García, que yo trabajé con Meli García, le mando un beso, es una excelente persona. Digo, estos recaudos que tuvimos que tomar casi de manera imperante, porque no nos quedaba otra y porque parecía que era nuestra salvación de esta situación. No conozco las estadísticas, estoy hablando por hablar, pero de oído he escuchado que gracias a estos recaudos que hemos tomado por esta particular enfermedad, nos han llevado a descender, por ejemplo, los casos de contagio de hepatitis. ¿Por qué? Porque nos lavamos mucho mejor las manos, lo hacemos muy día y con muchos más productos que antes ni teníamos ese recaudo. Y las hepatitis son jodidas, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, se había cortado. Sí, mirá, este viejo método de lavarse bien las manos, de lavar bien lo que llevamos a la boca, que comemos, por ejemplo, fue una medida, y echar las aguas hervidas fue una medida que impidió el avance de la epidemia de cólera por allá por el 1800 y pico en Londres. Es decir, no son medidas que se toman ante cualquier enfermedad infecciosa, lavarse bien las manos, desinfectar las superficies. Así que bueno, no está de más. No hay mal que por bien no venga, también nos vino bien el dicho en esta charla. Estamos con las frases épicas, trayéndolas a colación. Perfecto. Los refranes. Entonces, las últimas dos preguntas para cerrar nuestra hermosa charla, que la gente la va a encontrar por hoy separada en tres partes, que fue la mala jugada que nos
que nos dio hoy internet, pero por lo menos pudimos hacerlo. Ayer directamente no pudimos ni empezar. Así que gracias, Dios de internet, por permitirnos a medias, a tercios, lograr este resultado, que ha sido hermoso, Sari. La otra pregunta que tenía para hacerte era, ¿qué pasa con las secuelas post-COVID en 3 áreas en particular? Te voy a preguntar si vos tenés conocimiento, si no, después podremos ahondar el tema en otro momento. Corazón, pulmones y músculos. Bien, por ahí se corta un poquito, pero te explico. Las secuelas del COVID se dan, por supuesto, con mayor frecuencia en los casos graves, pero no está exceptuado los casos leves. También se ha visto complicaciones post-COVID en personas que han tenido una enfermedad leve o con pocos síntomas, sin complicaciones. Por eso es importante, primero, estar atento a la aparición de algún síntoma y luego hacer una consulta con el clínico para que le haga una evaluación post-COVID, ¿no? Después de por lo menos un mes y medio, que suelen aparecer las complicaciones. La más frecuente es el desgano, el cansancio, la falta de ganas y las lagunas mentales. Que también es cierto Bien. que esta situación y el estrés no puede producir eso, porque incluso personas que no han tenido COVID, yo no he tenido COVID, pero este estrés continuo de la incertidumbre de cómo va a terminar, del encierro, del trabajo desde la casa, nos lleva a estar... Sí, ni hablar de la crisis. Con ganas de no hacer muchas cosas y con angustia, y uno no se puede concentrar tanto en el estudio. Sí hay evidencia de complicaciones. Perfecto, a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Sí, nuestra idea para el 2022, porque justamente como venimos hablando a lo largo de toda esta charla, hay como todo, pues, muchos estudios y muchos resultados que no están, porque no hay posibilidad de esta anatomía patológica que vos nos decís, de llegar a resultados o a conclusiones contundentes. Por eso creo que nosotros vamos a esperar un poquito más para el 2022, donde queremos hacer un congreso de medicina y actividad física, donde invitemos a disertantes que puedan explicarnos ya con datos, a lo mejor un poquito más trabajados, con estudios más avanzados y que sean realmente representativos de esto, qué pasa con el post-COVID y la actividad física y cómo enseñarle a quienes estamos a cargo del entrenamiento de otras personas. Hola Ever, ¿cómo estás? Bienvenido. Para poder llevar adelante las rutinas de entrenamiento a las personas post-COVID, trabajarlas obviamente en muy pequeños o realmente de manera individual, con este equipo interdisciplinario, con el médico. Ahora te veo y te escucho. Bien, perfecto. Bueno, me estabas haciendo una pregunta, creo. Nunca, sí, vengo haciendo vivos desde el 2020 y nunca se me cortó como hoy, jamás en la vida. No sé qué nos pasa. Estamos... pero bueno, estamos en cortocircuito. Sí, que creo que la gente sí alcanzó a escucharla, pero te la reitero. Era, bueno, estaba contando que estamos en pos de armar ese congreso para el año que viene, para poder dar pie a las nuevas herramientas que vamos a tener que tener en cuenta los entrenadores, como creo que desde siempre hemos sido, solo que, bueno, ahí hay unas controversias respecto de la actividad física y el COVID, pilares de tratamiento, prevención. Entonces, bueno, ver qué pasa con el post-COVID y cómo reacomodar las rutinas de entrenamiento, cómo ayudar a las personas a volver
al juego, teniendo en cuenta que esto vendría a ser como una lesión, solo que por ahí no es tan visible, porque no es articular, porque no es muscular, pero que desde adentro no nos permite a lo mejor tener la misma capacidad aeróbica que teníamos antes, no tenemos a lo mejor la fuerza o la cantidad de masa magra disponible para reclutar la cantidad de fibras necesarias para tal o cual ejercicio y objetivo que teníamos anteriormente. Sin ir más lejos, uno de nuestros disertantes sufrió de COVID y la pasó bastante mal. En el caso de él, a nivel síntomas, tuvo síntomas gastrointestinales muy fuertes, por ende descendió muchísimo de peso. Y en ese descenso de peso que él tuvo, le jugó una mala pasada en su nivel de masa magra. Y la pérdida de tanta cantidad de músculo lo afectó también después a nivel de sistema inmunitario, a nivel que decíamos recién, de fuerza de voluntad, de trabajo y también obviamente a nivel, como decíamos nosotros, emocional y de mental, pero desde la motivación. Entonces es muy importante, si ya uno de nosotros lo ha vivido, siendo tan activo como es él, desde la parte tanto académica, porque es un gran disertante y en continua formación, también lo es desde lo físico. Y bueno, y todo lo que le llevó a él, que estaba tan bien preparado, me imagino aquellas personas que siendo a lo mejor con una actividad física mínima, presentan estos COVID y bueno, hay que saber atenderlos y poder llevarlos a volver a la actividad, teniéndola siempre como un objetivo de salud. Entonces, exacto, la última pregunta que nos queda hacerte es sobre lo que habíamos estado charlando también nosotras y que algo sé que estás por ahí estudiando, es cuáles son los efectos adversos de la vacunación, que por ahí son el primer disparador para aquel que decide no vacunarse en primera instancia. Mira, los efectos adversos comunes a la mayoría son los efectos que tienen que ver post-vacunación, el dolor en el brazo, la fiebre, el dolor de cabeza, el decaimiento, dolor corporal, diarrea o náuseas. Esos son, y se dan con una relativa frecuencia. Con la vacuna AstraZeneca es más frecuente en la primera dosis. Con las otras vacunas es más frecuente en la segunda dosis estos eventos adversos. Bien. Hay situaciones que uno tiene que informar cuando se va a vacunar. Y esto es importante. Si soy una persona que ha tenido una anafilaxia o una alergia grave a cualquier cosa, sobre todo si algún medicamento, pero si yo soy alérgico a la picadura de hormiga y una vez me costaba respirar, me dematicé, todo eso lo tengo que informar, sí o sí. Si yo tengo algún problema en la coagulación, sobre todo si tengo las plaquetas bajas. Bien. Son las dos situaciones, o si yo tengo una enfermedad grave. Ahora, si yo soy una persona que está haciendo quimioterapia, se puede vacunar. Por supuesto, primero le pregunta al médico que lo está tratando. Si yo soy una persona que tiene una enfermedad autoinmune, le pregunta al médico, ¿me puedo vacunar? Y el médico le dirá, porque cada individuo es particular, cada uno tiene un tratamiento y le pueden decir. Pero en realidad en estos momentos las dos contraindicaciones son estas. Plaquetas bajas. Y si está cursando la enfermedad, si está cursando COVID. Si está cursando COVID, si tiene síntomas que podrían ser COVID, si tiene una enfermedad, no se vacuna. Espera que pase 15 días, 14 días están pidiendo, 14 días se vacuna. Perfecto. Esas son las indicaciones. Te van a preguntar cuando vos vas a vacunarte si has tenido fiebre, si has tenido tos, si has tenido COVID, si has tenido COVID. Pero si has tenido y ha pasado mayor cantidad de tiempo que vos pedís como mínimo, sí es beneficioso vacunarse igual. Sí. Vos tuviste COVID el año pasado, te tenés que vacunar. Si vos tuviste COVID hace 15 días, te tenés que vacunar. Vos tuviste COVID hace una semana, te van a decir que esperes otra semana más. Bien.
Perfecto. Eso, pero todos se tienen que vacunar. Todos los que están, por supuesto, eh, mayores de 18 años y los de 12 a 18 a 17 años con la Moderna y ahora solamente están vacunando a aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo que puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser diabetes, puede ser una enfermedad neurológica, eh, discapacidades, sobre todo de tipo neurológico, están vacunando a esas personas. Perfecto. Y Obesos, ya que la mencionas, obesidad ha sido un factor, perdón, la obesidad ha sido un factor de riesgo grave, ¿eh? sí, eso te iba a preguntar también. Em, y ya que hablabas de las vacunas y demás, si yo tengo una vacuna, una dosis de una vacuna X y tengo que ir por mi segunda dosis, ¿sí o sí tiene que ser la misma vacuna? No hace falta. Están, no solamente en Argentina, en varias partes del mundo que utilizaron, por ejemplo, empezaron con la Pfizer y terminando usando la AstraZeneca, porque Bien, no alcanzaba Pfizer de mandar todas las dosis. Pero en general no tiene que ser la misma vacuna. Hay algunas combinaciones que ya están probadas y que andan muy bien. Ahora Córdoba está haciendo un estudio de la eficacia de la combinación de todas entre sí. ajá, AstraZeneca, Sputnik, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca o Sputnik, así, haciendo una combinación. Muchos estudios dicen que son más eficaces, otros dicen que es igual. Eh, bueno, lo importante creo que uno esté protegido. En realidad lo que está estimulando si es con una vacuna con virus atenuado, con una vacuna que usa un vector o una vacuna que es con ARM, todas van a provocar una respuesta inmunológica que es la que necesitan. perfecto, Sari. Bueno, realmente ha sido muy instructivo a nivel personal y creo que para el público también lo va a ser cuando unamos todo, porque así Sí. como quedó todo medio preguntando en el aire. Pero Te gracias corto, a no te todos. escucho. Sí. Oh, hola Darío, ¿cómo estás? Darío Michilo, Sarita te cuento, es un gran exponente del fitness grupal de Argentina y del mundo. Lo saludo con un fuerte abrazo. Gracias por unirte un ratito a nuestro vivo, que justo hoy estamos terminándolo. Es un gran defensor de la actividad física en todo lo que ha sido la pandemia, apoyando a todos los instructores del país y de los gimnasios. Es un docente de naturaleza y lo admiro muchísimo, y especialista en fitness infantil. Es un área muy linda en la que él trabaja y lo admiro desde siempre. Gracias, Darío. También lo saludo a Hernán Giorda, que es un gran profesional, en el caso de él, de preparador físico y de fútbol, que esperamos próximamente pueda estar en nuestro staff también. Darío, te vamos a invitar seguramente a hacer algún vivo porque siempre tenés cosas hermosas para aportarnos. Qué lindo. Ha sido un placer. Vamos a unir estas tres partes que Internet no nos dejó hacer en una, porque creemos que uno de nuestros roles, si bien no soy periodista certificada ni comunicadora social, porque no ha sido mi estudio, creo que me conoces que siempre ha sido como un fuerte a nivel personal, el relacionarme con la gente y poder ser la voz de muchos que por ahí no se animan a decir, ni hablar en aquel ingreso de la facultad, donde gracias a que hablaba con los docentes y con los preceptores, logramos que algunas preguntas del examen no se tomaran en cuenta por un error que había habido en la forma de la planilla para controlar, y muchos de nosotros pudimos promocionar y ingresar a la carrera gracias a eso, a la comunicación, a poder hablar y a poder comunicar. Y creo que es muy importante que podamos hacerlo desde el rol que cada uno nos compete y que abracemos. Y yo abrazo la posibilidad de contar con tanto capital humano que siempre he aprendido como importante en la hermosa facultad que me llevó un montón de años de mi vida y que al día de hoy me ata, que es la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, a muchísimos profesionales que voy a llevar siempre en mi corazón, estén aquí o en otro plano, como nuestra querida Isabel, a quien la adoro y voy a seguir teniendo en mi memoria siempre por todo lo que me ha apoyado y me emociono y ha compartido con nosotras.
y a todos y cada uno de los que estamos aquí, que seguimos empujando para potenciar lo que sabemos, lo que aprendemos y siempre ayudando a otros. Y este es el fin de estos vivos que hacemos, que es sin ningún fin de lucro más que acercarnos a ustedes como comunidad, poder charlar y llevarles temas de actualidad, como en este caso hoy, hablar de las vacunas, de la enfermedad, de la pandemia y las consecuencias y cómo podemos tratarlo, tanto desde la salud propiamente dicha, desde la medicina, con Sarita como invitada, en nuestro caso como profesionales de la actividad física, y simplemente dando lugar a la verdad. Gracias, Lore, por invitarme, por haber estado. Gracias, Lore, gracias, Sol, que mandó un mensaje muy lindo, y bueno, nos vemos, nos estamos viendo siempre. Hola, si llegaste hasta acá, hasta el final de este vivo que tuvo sus tropiezos, pero que tenía un hermoso fin, que era poder compartir nuestra postura, compartir con una profesional tan importante como la doctora Sara Mansur esta cuestión de la vacunación, la pandemia y demás. Te agradecemos un montón, ojalá que lo puedas compartir con quienes consideres que está bueno llegarle esta información, y comparten obviamente nuestra ideología y nuestro pensamiento al respecto. Guárdalo si a vos te parece que te aporta para tu vida y te sirve para compartir también luego, más tarde, que no sea hoy. Dale like y por supuesto seguinos en todos nuestros vivos, que se vienen muchas novedades y te esperamos en nuestras capacitaciones. Muchísimas gracias. Adiós.